La mayor parte de la gente imagina los sábados santos como una simple lona extendida en el desierto, algo modesto y, por lo tanto, trivial en comparación con lo que realmente fue. Sin embargo, en realidad, lo que allí se construyó no fue nada común ni sencillo de realizar, al contrario, fue un emprendimiento casi imposible de llevar a cabo en las condiciones de aquel entonces, sin tecnología avanzada y conocimientos especializados. En medio de un vasto espacio desértico, sin herramientas modernas, sin acceso a máquinas complejas, fue necesario fundir oro a temperaturas que superaban los 1000 grados Celsius, una tarea sumamente difícil que requería no solo precisión, sino también gran valentía. En este lugar no cabía hablar de inexactitudes o errores, porque todo debía hacerse con una precisión absoluta, ya que aquel lugar no era solo una tienda, sino un hogar para el mismo Creador, el centro de la presencia de Dios en medio del desierto, que debía reflejar el cielo en la tierra. Cuando Dios entregó a Moisés un modelo detallado de la tienda en la cima del monte, no se trataba simplemente de un conjunto de dimensiones, formas y materiales utilizados, era un patrón visual y espiritual del cielo. Esto ocurría como una visión que Moisés contemplaba con sus propios ojos y que había que reproducir con total exactitud, sin desviaciones, porque cualquier descuido o improvisación podrían poner en peligro la realización del plan divino. Es importante recordar que las personas que esperaban abajo en la montaña, que contribuirían a la construcción de este lugar sagrado, no eran artistas talentosos ni maestros artesanos. Eran personas cuyos antepasados vivían desde hacía generaciones bajo el peso de la esclavitud, que a diario trabajaban con arcilla, paja y ladrillos. Nunca antes habían trabajado con oro, plata o telas lujosas, sus manos conocían solo la sencillez y el trabajo duro. Sin embargo, como se lee en la Biblia, fue Dios mismo quien eligió personalmente a Bezalel, conocido por su nombre, entre miles de personas. Y en ese momento hizo algo realmente extraordinario, lo llenó con su espíritu, dotándolo de sabiduría, entendimiento, conocimiento y habilidades necesarias para la artesanía que desde entonces debía servir al plan divino. Sin embargo, no fue una elección casual, porque el mismo hombre no podía afrontar solo el reto de una construcción de tal magnitud. El desierto requería unidad, cooperación y esfuerzo conjunto. Por eso, Dios también llamó a Oholab, a quien concedió el don de enseñar y transmitir conocimientos a los demás. Personas como estas, hambrientas de liberarse del yugo de la esclavitud, comenzaron a aprender el trabajo con la madera, el moldeado de metales, el trabajo con tejidos y la preparación de pigmentos. Sus manos, antes marcadas por las señales de la esclavitud, comenzaron a ganar en precisión y destreza, transformándose de esclavos en constructores del santuario sagrado. Y justo en ese momento, en la frontera entre la vida cotidiana y la vocación espiritual, comenzó a revelarse que Dios es capaz de preparar a las personas incluso en las condiciones más improbables para llevar a cabo acciones que exceden las capacidades humanas. La prioridad en la construcción del tabernáculo era la necesidad de usar oro, que debía emplearse para fabricar numerosos elementos, incluyendo adornos y objetos sagrados que simbolizaban la riqueza y la santidad. Sin embargo, existe un asunto importante que rara vez se menciona: para que el oro se vuelva líquido y pueda ser moldeado, debe alcanzar una temperatura superior a 17.640 grados Celsius. Entonces, ¿cómo lograron las personas que vivían en el desierto, sin acceso a hornos avanzados ni combustibles especiales, alcanzar tal temperatura de forma natural? La respuesta a esta pregunta se remonta a tiempos anteriores a muchos siglos, y su esencia reside en las habilidades extraordinarias de sus antepasados. Durante siglos, en los 400 años de esclavitud en Egipto, los hebreos no solo fabricaban ladrillos, sino que también adquirieron técnicas avanzadas en el trabajo con metales, cerámica y construcción. Egipto, en aquel entonces, era el imperio más desarrollado en términos tecnológicos, en el que se empleaban métodos sofisticados de metalurgia y arquitectura. Incluso siendo sirvientes del faraón, era difícil no aprender al menos una parte de esas habilidades, que allí eran rutina diaria. Sin embargo, aparte de todas esas habilidades que adquirieron en Egipto, no habría sido suficiente, ya que en el desierto no tenían acceso a madera dura que pudiera usarse como combustible, ni una cantidad suficiente de combustible capaz de mantener el fuego a la temperatura necesaria para fundir metales.
Y precisamente en ese momento surgió una solución, nacida de una circunstancia especial y los recursos disponibles en la zona. El único material natural que abundaba en la región del Sinaí era la acacia, un árbol con un tronco curvado, cubierto de espinas, que a simple vista parecía inútil. Sin embargo, bajo la superficie había un secreto. Cuando este árbol se convertía en carbón vegetal, su combustión no solo era lenta, sino también extremadamente caliente y uniforme, superando todo lo que se podría obtener con la madera de combustión tradicional. Gracias a estas propiedades, la madera de acacia se convirtió en un material ideal para alcanzar la temperatura difícil pero crucial necesaria para fundir el oro y otros metales durante la realización de los planes divinos. Combinado con hornos tradicionales de barro, formados directamente en la arena y alimentados por fuelles de cuero que proporcionaban un flujo continuo de aire, el fuego aumentaba en fuerza, color e intensidad. Los hombres, encargados de mantener la llama en turno, debían poner esfuerzos inmensos en esa tarea, pues era sumamente agotadora e implacable. Imagínese esa escena. En el desierto predomina un calor abrasador, ardiente bajo el sol, los termómetros marcan aproximadamente 40 grados Celsius, y la tierra está calentada hasta el rojo bajo los pies. El aire seco y caliente quema los pulmones, envenena la respiración, y cerca de ellos, en las habitaciones oscuras de grandes hornos, las lenguas de las llamas consumían todo, alcanzando temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. En condiciones tan extremas, ninguna persona podía soportarlo por mucho tiempo. El calor era tan intenso que las herramientas necesarias para moldear el oro debían ser sujetadas con las manos envueltas en gruesos paños de tela para no tocar el metal al rojo vivo. Constantemente existía el riesgo de quemaduras, explosiones de metal fundido o perforaciones en la piel por gotas ardientes de plata o oro fundido. Además, las tiendas ligeras con agua en su interior se evaporaban rápidamente, lo que no permitía detener el trabajo por mucho tiempo. La necesidad de supervisar un fuego constante e ininterrumpido era tan grande que los trabajadores no podían permitirse descansar mucho. De ellos dependía que la llama permaneciera encendida muchas horas, ya que de ella dependía la creación de los objetos más sagrados, desde adornos hasta artefactos completos. Para fabricar obras de oro, y en particular las más valiosas, un gran candelabro de oro, no se podía permitir que se interrumpiera el trabajo. Este debía ser elaborado a partir de un solo bloque indivisible de oro puro, que pesaba aproximadamente 35 kilos, y que se debía martillar y moldear hasta lograr su forma perfecta. Cualquier error en la evaluación de la temperatura, golpeo accidental, o la más pequeña grieta, requerían fundir y derretir nuevamente el metal para comenzar el proceso desde cero. Solo frente a esa masa ardiente, en medio del fuego constante que acompañaba estos esfuerzos, no solo el metal se transformaba. También los que estaban junto al fuego eran sometidos a una prueba dura. El metal, al ser introducido en ese elemento de fuego, cambiaba desde dentro, igual que las personas, por una disciplina estricta y obediencia. El trabajo era agotador, lleno de peligros y dificultades, pero cada golpe de martillo les recordaba que estaban construyendo una casa para Dios, quien los liberó. Mientras tanto, en otro lugar y de manera completamente diferente, se preparaba con paciencia y casi con arte la base para la creación de otro elemento igualmente importante del tabernáculo, aunque en silencio. Se trataba de la construcción del esqueleto, la estructura sobre la cual descansaría todo lo que se iba a realizar. Este esqueleto estaba hecho de acacia, un árbol que crecía en el desierto. Para cada judío, esto parecía extraño e inquietante. La acacia era torcida y llena de espinas, difícil de trabajar, y sus ramas y troncos parecían no tener nada que recordar a santidad o durabilidad. Sin embargo, Dios no requería madera común. Sus expectativas estaban relacionadas con la madera que no se pudre, no es atacada por plagas ni insectos, y al mismo tiempo no se destruye bajo condiciones extremas, como el calor, las tormentas de arena o la escasez frecuente de agua. Esa madera debía ser tan dura como la piedra y capaz de sobrevivir en el mismo entorno árido y desértico donde durante 40 años vivieron los pueblos liberados de la esclavitud. El proceso de transformación era sumamente brutal y requería una precisión extrema.
Cada elemento, una tabla de aproximadamente 4,5 metros de largo, debía ser cuidadosamente cortado, de modo que incluso si el árbol estuviera ligeramente torcido, toda la pieza quedara recta y uniforme. Esto exigía mediciones precisas, sin espacios para improvisar, ya que incluso el error más pequeño podía poner en peligro toda la estructura. Para los ex-esclavos, acostumbrados a trabajar con barro y ladrillos, era un proceso difícil y exigente. Utilizaban sierras, cepillos y formones primitivos para transformar troncos no paralelos en tablas lisas, con superficies uniformes. Esta transformación era casi un desafío artístico, pero al mismo tiempo requería fuerza y resistencia física. Las sierras, los cepillos y los buriles rasgaban la madera dura, deformándola y rompiéndola en grandes chispas, lo que hacía que sus manos, ya endurecidas por el trabajo diario, se llenaran de ampollas y grietas. Cada tabla, antes de recibir su acabado final y liso, requería días de trabajo. Cuando finalmente todo estuvo listo, aún no era momento de descansar, porque había que comenzar otra pieza idéntica, para obtener 48 tablas iguales que aseguraran la uniformidad y durabilidad de la estructura. Y en medio de todo esto, sorprende algo más. Esos elementos de madera, que alguna vez fueron limpiados y preparados de la mejor manera, fueron cubiertos con oro brillante y reluciente. Lo que en su estado original parecía simple, modesto, tenía un enorme potencial y valor, y se convirtió en algo extraordinario y sumamente valioso. Lo que a simple vista parecía trivial y sin importancia, finalmente se convirtió en el cimiento de la casa de Dios, un lugar lleno de santidad y gloria. Dentro del tabernáculo se podía percibir una majestuosa y brillante luminiscencia que emanaba de su interior, mientras que desde afuera parecía una simple carpa temporal, cubierta con pieles. Sin embargo, a pesar de esa apariencia modesta, esta obra en realidad enfrentaba un enorme desafío, que requería no solo fe, sino también una inteligencia constructiva e ingeniosa excepcional. Lo que era el tabernáculo no se parecía a un templo de piedra duradero, cuyas bases pudieran enterrarse profundamente en la tierra y que pudiera durar siglos. No tenía cimientos sólidos ni una base profunda sobre la cual pudiera mantenerse sin interrupciones. Era una estructura que se podía montar y desmontar fácilmente, ya que la idea de este proyecto era la movilidad, debía ser un sistema que, cuando fuera necesario, pudiera ser rápidamente plegado, transportado y levantado en un nuevo lugar. Esto generaba inicialmente una pregunta importante: ¿cómo mantener en un terreno arenoso e inestable decenas de grandes, pesadas tablas cubiertas de oro, de modo que formaran una unidad estable y duradera? Independientemente de cómo se considerara, no era posible colocarlas directamente sobre la arena. Este material, sometido a peso, viento y las más leves vibraciones, se hundiría rápidamente, volvería a caer o se desplazaría, haciendo que toda la estructura fuera inestable. En ese momento surgió la respuesta que Dios dio a Moisés, una solución que, a primera vista, parecía tan trivial y a la vez tan genial que incluso la ingeniería moderna tendría que meditar profundamente sobre ella. El secreto residía en la elección del material adecuado, la plata. Cada tabla, hecha de madera de acacia y cubierta de oro, tenía en su base unos orificios especiales, parecido a pasadores, que encajaban en entradas correspondientes. A estos orificios se ajustaban perfectamente bases sólidas y pesadas, hechas de plata, conocida como talento de plata, que equivalía a aproximadamente 35 kilogramos. Imaginemos esta escena: cientos de estas bases, cuidadosamente distribuidas sobre la superficie arenosa, servían como cimientos estabilizadores, los cuales podían ser trasladados o desmontados fácilmente en cada cambio de lugar. Estas bases funcionaban como soportes móviles con la masa adecuada, garantizando estabilidad y resistencia, mientras permitían un ajuste preciso de cada tabla a otra sin holguras ni desplazamientos. El diseño de esta estructura suponía que distribuyera la carga de manera uniforme, minimizando el riesgo de vuelco o debilitamiento general. Cabe destacar que en este sistema no se utilizaban clavos, tornillos ni otros elementos de fijación al suelo. Todo se basaba en la interacción de la masa, la gravedad y el ajuste preciso. Tal construcción debía funcionar como un sistema sumamente armónico para mantener en posición estable las altas paredes que alcanzaban varios metros y el propio tabernáculo. Sin embargo,
Esto no era suficiente, también eran necesarios elementos adicionales que garantizaran esa estabilidad durante muchos años y en condiciones difíciles del desierto. En las tecnologías de la época todavía no existían soluciones que permitieran unir de manera rápida y confiable estos grandes y pesados elementos, por lo que Dios ordenó el uso de largas vigas de acacia cubiertas de oro, que atravesaban anillos especialmente tallados en la tabla. Estas vigas horizontales gruesas, similares a vigas de soporte, conectaban las paredes desde el lateral, formando una estructura homogénea y rígida, como si toda la construcción fuera un solo organismo, indestructible en cualquier circunstancia. Así se creó un sistema que podía compararse con las construcciones modulares o prefabricadas de hoy en día, aunque en aquel entonces era una idea tan innovadora y compleja que adelantaba su época por cientos de años. Y lo que resulta aún más sorprendente es que toda esta estructura complicada y precisa debía ser construida de manera que pudiera ser ensamblada y desensamblada múltiples veces, trasladándose de un lugar a otro. Y todo esto sin dejar rastros de desgaste, sin necesidad de realizar reparaciones profundas ni transformaciones. Durante los 40 años en que acompañó a este proceso en el desierto, repitieron un ciclo: ensamblar, desmontar, levantar y transportar, y a pesar de ello, toda la estructura nunca se descuadró, siempre mantuvo su estabilidad y resistencia. Esta habilidad extraordinaria de montar y desmontar, basada en la fe, la precisión y un mandato divino, convirtió a este tabernáculo móvil en un logro ingenieril único de su época. Cada elemento, desde el más pequeño clavo hasta las vigas principales, fue elaborado con una precisión perfecta, siguiendo dimensiones exactas que los artesanos, llenos del Espíritu, recibieron de Dios. Y aunque en aquel entonces la gente aún no podía percibir toda la gloria divina que irradiaba este templo, incluso antes de terminar su construcción ya se notaba que todo iba según lo planeado. Y lo más importante es que, a pesar de los esfuerzos y desafíos que representa una estructura tan compleja, todo transcurrió sin contratiempos, y toda la idea de un tabernáculo móvil, hermoso y simbólico, resultó ser un verdadero milagro ingenieril de aquella época. La estructura permanecía en pie, y la armadura dorada esperaba ser llenada. Sin embargo, lo que Dios deseaba desde el principio trascendía más allá de la simple construcción de paredes y vigas. El tabernáculo debía ser no solo un lugar funcional de culto, sino también deslumbrar con su interior con una belleza extraordinaria, tan hermosa y majestuosa que recordara el cielo en la tierra. Y justo en ese momento surge una de las partes más extraordinarias y misteriosas de toda la empresa, las telas que debían adornar el lugar santo. Sin embargo, Dios no exigió materiales comunes, sino los tejidos más complejos y raros que la antigüedad conocía. Hablamos de lino delicado, cuidadosamente tejido con querubines entrelazados con maestría, que decoraban la tela y tenían un significado simbólico. En esta túnica de terciopelo aparecían colores de una profundidad inusual, azul, púrpura y carmesí, cada uno portando su propio simbolismo. Cada hilo era teñido a mano, y las figuras de los querubines se diseñaban incluso antes de comenzar el proceso de tejido. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo era posible obtener tintes tan raros y costosos en medio del desierto, a varias cientos de kilómetros del mar y de las rutas comerciales? La respuesta se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 35. Las personas que poseían los materiales adecuados los ofrecían como ofrenda al Señor. Para crear estas ricas telas, tintes, hilos y otros elementos, probablemente se recurrió a Egipto, donde estos productos podían haber sido entregados como botín de guerra o donativos realizados durante la Pascua. La noche de la salida de Egipto, cuando el faraón y su pueblo enfrentaban calamidades, y los egipcios suplicaban a los hebreos que se marcharan rápidamente, estos últimos abandonaron sus riquezas, dejándolas en el desierto. De ahí pudieron proceder los valiosos materiales que luego se convirtieron en parte de los utensilios ofrendados y sagrados. Sin embargo, poseer los materiales no era suficiente. Para que pudieran cumplir plenamente su función, requerían transformación y acabado cuidadoso. De este proceso se encargaban las mujeres, que en la Biblia son llamadas todas esas mujeres hábiles y dedicadas, de gran corazón. Ellas no solo tejían y sembraban las telas, sino que también las teñían a mano, las secaban al sol y repetían todo el proceso decenas de veces hasta conseguir los tonos exactos que el Señor había pedido.
Su trabajo requería no poca precisión y paciencia, porque cada etapa era crucial para el efecto final. El interior del tabernáculo, llamado en la Biblia Erésemos, es decir, la parte principal del lugar santo, estaba adornado con telas con imágenes de querubines. Esto no significaba simplemente bordar o coser elementos decorativos sobre un material común. Al contrario, los querubines constituían una parte integral de las estructuras mismas de la tela, apareciendo en ella como motivos tejidos profundamente en su estructura, de modo que, de cerca, sus contornos formaban parte del todo. La creación de estas telas requería no solo imaginación y habilidades artísticas, sino también la aplicación de técnicas matemáticas avanzadas y planificación previa. Era imprescindible usar herramientas específicas, realizar cálculos precisos y contar con talleres de tejido sofisticados para reproducir en los textiles la simbología y el diseño imaginado antes de comenzar el trabajo. Antes de iniciar la labor, era necesario diseñar cuidadosamente el patrón, contar el número de hilos y determinar exactamente dónde debían aparecer los distintos colores, además de prever el resultado final incluso antes de comenzar a tejer. Un error en estos cálculos podía hacer que los querubines en la tela aparecieran torcidos, en una posición no deseada o en un tamaño incorrecto, arruinando toda la armonía y simbolismo de esta obra sagrada. Y, sin embargo, las mujeres que las crearon actuaban en el desierto, sin instrucciones, sin esquemas, sin patrones o modelos prefabricados, confiando únicamente en su conocimiento, habilidades e intuición, logrando en condiciones extremas verdaderas obras de arte de carácter real, aunque en circunstancias adversas, en una tienda de campaña provisional. ¿Y cuál fue el resultado final? Desde fuera, el tabernáculo parecía una tienda rústica común, cubierta con pieles, expuesta al sol y a las condiciones atmosféricas. Sin embargo, al entrar en su interior, nos esperaba una verdadera maravilla. Allí, en su interior, bajo la luz resplandeciente de velas y lámparas, se revelaba un cielo en la tierra. Sobre las paredes doradas y las nubes de reflejos lumínicos, ángeles bordados adornaban el techo, lanzando colores en la luz dorada de las antorchas y lámparas, creando una atmósfera extraordinaria, casi mística. Las telas brillaban como si fueran creadas para palacios reales, tan intensas y profundas que parecía que emanaban luz propia. Lo que en el exterior parecía un simple, modesto campamento, en el interior se transformaba en un símbolo de elegancia, majestuosidad y cielo. Mientras las expertas tejedoras y tintoreras realizaban su trabajo, un elemento aún más crucial de este lugar sagrado era igualmente importante, la vestimenta de los sacerdotes, especialmente del sumo sacerdote. No eran ropas comunes, sino que funcionaban casi como equipo de protección en un entorno sagrado. Ya en el capítulo 28 del libro del Éxodo se describen detalladamente los diferentes elementos de las vestimentas sacerdotales, sus medidas, ornamentaciones y símbolos. Estas vestimentas no solo tenían carácter decorativo, sino que también eran, en cierta forma, herramientas de defensa espiritual, que protegían al sacerdote de los efectos de la sacralidad y la inviolabilidad del lugar, mediante energía y signos de pertenencia a Dios. Eran piezas completas, cuidadosamente elaboradas, que buscaban garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, subrayar la elevada categoría del sacerdote, quien actuaba como mediador entre Dios y el pueblo. La entrada al lugar más sagrado, para estar en presencia de Dios, no era un acto religioso cotidiano ni un ritual habitual, sino una acción sumamente arriesgada, repleta de peligros y desafíos. Era un acto que requería plena concentración, atención ininterrumpida y absoluta precisión, porque incluso el menor error, un ajuste demasiado flojo o apretado, la omisión de un pequeño detalle o una simple distracción podía costarle la vida al sacerdote en ese lugar. Imaginarse en esa situación, vestido con vestimentas sagradas y preparado para ingresar en esa área extrema, exige no solo una profunda fe, sino también valentía y la aceptación consciente de una gran responsabilidad. Uno de los elementos más simbólicos de ese atuendo era la placa del pecho, el llamado pectoral de juicio, en la cual se colocaron 12 piedras preciosas vivas, una por cada una de las 12 tribus de Israel. Esto no era una simple decoración, sino un artefacto de gran precisión, que simbolizaba toda la comunidad del pueblo de Israel.
Estas piedras no tenían funciones solo ornamentales, estaban talladas, facetadas y pulidas con una precisión inusual, y en su superficie se inscribían profundamente los nombres de las 12 tribus. En la antigüedad, los grabados en diamantes requerían polvo molido, cinceles manuales, una destreza excepcional y una paciencia inflexible, todo ello a menudo en el desierto, en condiciones extremas. La belleza y solemnidad de este elemento se realzaban con cadenas de oro que lo sostenían, y toda la estructura expresaba no solo un peso físico, sino también una profunda responsabilidad espiritual. Justamente en el escudo de este emblema sacerdotal, el sacerdote llevaba a todo el pueblo sobre su pecho, entrando en la presencia de Dios. Además, en sus hombros descansaban ornamentos decorativos que complementaban este conjunto extraordinario de vestiduras. Su peso mismo, aunque visible y físicamente perceptible, era aún más simbólico, representaba que, durante el ejercicio de su ministerio sacerdotal, toda la herencia espiritual del pueblo de Israel descansaba sobre sus hombros. La vestimenta se completaba con un manto azul adornado con campanillas que resonaban con cada uno de sus movimientos, funcionaban no solo como decoraciones, sino también de manera muy práctica. Las campanillas, ubicadas en la parte inferior del manto, servían como una especie de señal del estado del sacerdote. Su sonido indicaba que el sacerdote todavía estaba presente, que seguía cumpliendo con sus deberes y que se encontraba en condiciones de vida. Cada roce de las campanillas era una señal para los que estaban afuera de que el sacerdote, que había entrado en el lugar más sagrado, no había sido consumido por la santidad divina, sino que todavía estaba entre los vivos, y que la presencia de Dios no lo había transformado en un ser inmaterial e inmaculado. La parte más inquietante de esta vestimenta era precisamente la capa azul cubierta de flecos con hilos bordados con granates y campanitas doradas en el dobladillo. Se dice que esta era como un monitor vivo del estado del sacerdote durante su servicio sacerdotal. Cuando las campanillas resonaban fuerte, las personas afuera podían estar tranquilas, sabían que su intermediario no había partido a otro mundo, que aún actuaba, existía y cumplía su misión. La ausencia de campanillas sería como una señal de alarma, que podría indicar que algo salió mal y que el sacerdote ya no está con vida, por lo que sería necesario tomar medidas de rescate inmediatamente. También se sospecha que alrededor del cinturón del sacerdote había una cuerda especial, con la que podía ser arrastrado en caso de que ocurriera algo durante su entrada en el lugar más sagrado. Aunque no hay confirmaciones claras en la Biblia, muchos antiguos sabios creen que tal cuerda realmente existía, ya que permitía sacarlo en caso de necesidad. Esto sería una preocupación muy seria y real, evitar quedar atrapado para siempre en el interior, en caso de que repentinamente se perdiera la conexión con la luz y la fuerza de Dios. En la frente del sacerdote había una placa de oro grabada con la inscripción, Santidad para el Señor. No era solo una ornamentación, sino un símbolo importante, un recordatorio de que el sacerdote no entraba en la presencia de Dios en su propio nombre, sino que representaba a todo el pueblo y cumplía sus sagradas funciones en su nombre. Esta placa de oro tenía un significado no solo estético, sino principalmente espiritual y simbólico, mostrando que la entrada al templo era un acto serio y lleno de solemnidad, no algo rutinario o común. Todo este atuendo ceremonial era obra de una precisión y cuidado increíbles, requería un ajuste perfecto y precisión absoluta. Fue confeccionado en condiciones que pueden considerarse extremas, en el desierto, en un entorno lleno de arena, sequía y temperaturas extremas. Se utilizaban materiales raros, pigmentos delicados y elementos cuya proporción, dimensiones e incluso acabado eran obra de la misma Dios, según instrucciones claramente transmitidas a los sacerdotes. Aunque esta vestimenta era de vestir, en su profundidad escondía la frontera entre la vida y la muerte, convirtiéndose en una barrera protectora contra el mal y en un símbolo sagrado cuya transgresión traería la catástrofe. Mientras el sacerdote se preparaba para su llamamiento exterior desde la vestimenta, los artesanos terminaban los últimos detalles en cada elemento de adornos y vestimentas que no solo debían proteger, sino también alimentar la esperanza de recibir la presencia de Dios entre los caminos humanos y el decorado del templo. Finalmente, casi todo estaba listo. Solo quedaba juntar todo, unir los elementos, montar el templo en el desierto y prepararlo para la primera presencia ofrenda divina que tendría lugar por primera vez desde la salida de Egipto.
Según los registros bíblicos, recogidos en el libro del Éxodo, ese momento tan importante ocurrió exactamente en el primer día del primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Casi un año después de cruzar el Mar Rojo, Moisés recibió de Dios las últimas instrucciones, ordenándole levantar la tienda del encuentro, un tabernáculo parcial y portátil que debía convertirse en el centro de la verdadera presencia divina. Así comenzó toda la labor. Las personas colocaban cuidadosamente en el desierto las bases de plata que sostenían toda la estructura, apilándolas en capas, una tras otra. No había margen para errores, desviaciones o equivocaciones, ya que cada elemento del proyecto requería un ajuste perfecto al sistema modular, de modo que todo formara un conjunto armonioso. Sin elementos macizos y brillantes que reflejaran el sol, la construcción de la tienda del encuentro requería precisión, paciencia y minuciosidad, tanto como fuera posible en condiciones tan difíciles en el desierto. Cada detalle era perfeccionado, cada elemento colocado cuidadosamente, para que toda la estructura no solo cumpliera una función sacra, sino que también reflejara simbólicamente la grandeza y santidad de Dios, quien iba a habitar entre su pueblo. En el desierto se levantó con majestuosa pompa una estructura imponente, cuyo elemento principal era un suelo brillante y dorado, elaborado con madera de acacia especial cubierta con una fina capa de oro. Para entenderlo mejor, las tablas eran levantadas por varios hombres que, con gran esfuerzo, las alzaban, y luego un equipo separado colocaba cuidadosamente en ellas pernos metálicos que encajaban en las bases de plata. En ese lugar, en medio del desierto infinito, surgía una pared de capas de oro, que recordaba un muro sagrado de resplandor extraordinario, lleno de majestad y misterio. Aquella estructura extraordinaria tomaba la forma de un esqueleto dorado, emergiendo del polvo y la arena, mostrando su imponente silueta. Las largas vigas transversales, hechas del mismo oro, se insertaban a través de cierres especiales en anillos redondos que servían como guías. En esta estructura se extendieron diversas telas que formaban capas protectoras y decorativas. La primera y más sagrada de ellas era la tela interior, tejida a mano, ricamente adornada con representaciones de querubines que simbolizaban la presencia de seres celestiales. Sobre ella se desplegó otro material, lana de oveja, cubierto con tejidos teñidos de rojo profundo, símbolo de la sangre y la ofrenda. Y cuando todo estuvo listo, en la parte superior se extendió una capa exterior, prácticamente invulnerable al sol y a la tormenta, que protegía todo contra las dificultades del desierto. Desde fuera, toda esta estructura parecía una simple tienda, confeccionada con materiales modestos, que no destacaba entre las demás. Sin embargo, en su interior, en el corazón mismo de este templo, se desplegaba algo completamente distinto, como si el cielo abriera de nuevo sus puertas, y el alma humana pudiera sumergirse en un espacio infinito de belleza espiritual y majestad divina. El interior estaba cuidadosamente equipado, había sitios reservados para los objetos más sagrados, como el Arca de la Alianza, cuyo asiento, conocido como la devoción a la misericordia, descansaba sobre su cubierta. Con una cortina oculta, separaba la zona más sagrada de aquella a la que era posible acercarse al rostro de Dios. Sobre una mesa especial se colocaron 12 panes recién horneados, simbolizando el pacto y la reserva de alimento espiritual. Cerca de allí, se encendió un candelabro de 7 brazos, cuyas llamas iluminaban toda la base dorada, otorgando al interior una cálida luz divina. Asimismo, en el centro, flotaba constantemente el aroma de incienso que lentamente ascendía del altar, llenando el espacio por encima de las cabezas de los creyentes con un aroma perfumado, preparándolo para el encuentro con Dios. En el exterior, en el patio, se colocó un altar de bronce para ofrendas y rituales, así como una pila de piedra para lavarse. Todo este templo, aunque hermoso y construido con esmero, era únicamente una solución provisional, una anexión temporal en camino a la tierra prometida. Sin embargo, la pregunta más importante era, ¿aceptaría Dios este lugar como su morada sagrada en la tierra? La multitud reunida afuera escuchaba en silencio y con atención, esperando una respuesta. El aire en el desierto se detuvo en un silencio expectante, e incluso el viento pareció calmarse por un momento. Fiel en su obediencia, Moisés revisó cada elemento, cada detalle fue elaborado con cuidado extraordinario, fiel a las palabras de Dios que le fueron transmitidas en la cima de la montaña. Y así,
Todo se hizo exactamente como Dios ordenó en la cumbre del monte, cada tabla, cada fragmento, cada hilo, todo siguiendo instrucciones precisas. Entonces, de repente, algo extraordinario ocurrió. Desde el cielo empezó a descender lentamente una densa nube llena de belleza, que cubrió todas las tiendas del campamento. Con cada momento de aproximación, la nube se hacía más fuerte, más pesada, y su masa espesa absorbía todo el espacio dentro de la tienda, tan intensamente que incluso Moisés, conocido por su santidad excepcional y por encontrarse cara a cara con Dios, ya no podía entrar en su interior. El mismo Moisés, cuyos ojos habían visto la zarza ardiente en el desierto, que junto con otro subió al monte Sinaí entre fuego y trompetas, que habló con Dios como con un amigo, de repente se encontró impotente ante la multitud de nubes que envolvía todo a su alrededor. Precisamente esa nube era la presencia misma de Dios, cuya gloria transformaba la simple estructura de la tienda en la morada del Dios vivo que habitaba allí. En ese momento, aún más extraordinario, el tabernáculo dejó de ser solo una obra de manos humanas. Se convirtió en un hogar donde residía la presencia de Dios. Desde ese instante, tan pronto como la nube se elevaba sobre el templo construido, los israelitas extendían sus tiendas y partían en camino. Cuando la nube desaparecía, se volvía a montar toda la estructura. Durante 40 años, atravesando el desierto, la gente siguió esa luz y esa señal divina. Es en este lugar, en ese extraordinario turón móvil que se desplazaba por diferentes áreas, donde se convertía en el centro de una realidad espiritual viva, hacia la que se dirigía toda la comunidad del pueblo de Israel. A lo largo de esas largas 4 décadas, esa estructura especial, de carácter navideño, se montaba y desmontaba cientos de veces, cada vez que la nube se elevaba hacia el cielo. Cada viaje comenzaba en el momento en que la nube se levantaba otra vez, y cada parada ocurría cuando la nube se detenía otra vez, indicando el lugar de descanso. Este santuario móvil era el corazón y centro de la vida espiritual del pueblo, donde quiera que apareciera, allí estaba presente Dios, y donde estaba Dios, también había una guía y dirección para toda la comunidad. Sin embargo, una característica extraordinaria de esta historia se revela de manera particular: esa tienda no era el destino final del plan de Dios. Era temporal, móvil, adaptable a las necesidades del pueblo en constante marcha. Finalmente, cuando Israel llegó a la tierra prometida, esta construcción fue colocada en la ciudad de Silo, donde permaneció durante varios siglos como lugar de santidad y encuentro con Dios. Con el tiempo surgieron nuevos deseos y preguntas: ¿por qué Dios, que habitaba en la tienda, no habitó permanentemente en las casas de piedra de los reyes de Israel? Se retomaron las reflexiones que claramente afirmó el rey David, diciendo con tristeza: construí una casa de cedro, pero el arca de Dios permanece en cortinas de tela. El líder espiritual deseaba construir un templo duradero, un lugar que, a diferencia del paso del tiempo, reflejara la presencia eterna de Dios. Dios dijo: no, la promesa será transmitida a tu hijo. Estas palabras marcaron el principio, no el fin, porque la misma tienda, o el tabernáculo, nunca fue el objetivo final. Solo fue un preludio a algo mucho mayor y más duradero, a una antigua edificación que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Cada elemento de este santuario temporal, una cuña de madera, un fragmento de tela, una medida cuidadosamente determinada en el desierto, todo esto señalaba hacia el futuro. Hacía algo mucho más grandioso que había de levantarse después: el templo de Salomón. La tienda, aunque móvil y sencilla en su estructura, tenía funciones y simbolismos claramente definidos, pero nunca fue el fin último de la visión divina. En contraste, el templo era monumental, duradero, destinado a servir durante generaciones y a convertirse en el centro espiritual del pueblo de Israel. Fue a partir de la tienda donde comenzaba el camino hacia la plenitud, hacia ese lugar destinado a sorprender por su poder y belleza inmensos. En esta cuestión reside una paradoja: como de una sencilla tienda temporal en el desierto, construida con materiales económicos y con una durabilidad limitada, surgió algo considerado una de las obras arquitectónicas más impresionantes de la antigüedad. ¿De qué manera una pequeña capilla móvil se convirtió en un templo de dimensiones y majestuosidad incomparables, que maravillaba por su adornamiento y perfección ingenieril? Este fascinante proceso de evolución, desde sus humildes comienzos hasta su expresión monumental de fe y poder del pueblo,
es un tema que aún provoca asombro y admiración. Esta historia no termina en consideraciones científicas o históricas, sigue desarrollándose en las siguientes etapas de la narrativa. Para conocer el destino de esta transformación extraordinaria, vale la pena seguir el próximo capítulo de esta historia, que arroja más luz sobre la relación entre la arquitectura antigua y el patrimonio espiritual del pueblo de Israel. También es valioso profundizar en estas historias para comprender mejor cuán importante fue esta sagrada edificación en la vida de esa sociedad. Para quienes desean explorar los secretos de las visiones antiguas y su realización, este tema constituye una cadena ininterrumpida de misterios e inspiraciones. Dediquemos tiempo a comprender estos profundos símbolos que desde hace siglos se atribuyen al lugar de la presencia divina en la tierra. Y una parte de esta gran historia aún espera ser descubierta en los próximos capítulos que continuarán esta increíble travesía entre los secretos sagrados de la antigüedad.